Bueno, es un placer una vez más estar aquí con ustedes y desde Iglesia Renacer les bendigo en el nombre de Jesucristo. Espero que esta semana haya sido una semana de mucha bendición para usted, para su familia y para todos los suyos. Bueno, en esta ocasión, saben ustedes, seguimos hablando estamos bajo predicando bajo el tema Restaurando el altar familiar. Bueno, es una campaña de la que hemos estado predicando ya por varias semanas. Esta sería la última semana y quiero hablarles de el tema directamente, la gloria de Dios. Y para poner en contexto, quiero introducirme de esta manera cuando hablo del tema de la gloria de Dios, que tiene que ver directamente con la historia de Elías, el profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 20 en adelante, ¿verdad? Entonces, era un tiempo muy difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel y estamos hablando obviamente de la parte más grande de Israel, que es el norte, la parte de Samaria. En su momento, estoy hablando cuando Acab era el rey en ese tiempo ahí en Israel. Y el profeta era Elías. Digamos, siempre hay un rey de turno y un profeta de turno, a veces surge otro por ahí, pero en este caso era Elías. Y bien, quiero entonces a compartir con ustedes la escritura que está en Primera de Reyes capítulo 18 y versículo 20. Espero que tengas Biblia ahí, que tengas un cuadernito a mano, porque creo que el Señor te va a hablar en esta hora. Y bueno, dice así: entonces Acab era el rey, ¿verdad? Convocó a todos los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Escuche, como si Elías estuviera hablando en este tiempo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vea qué interesante. O sea, habían dejado de adorar a Dios, habían dejado de servir a Dios que los había sacado del pueblo de Egipto. Se habían olvidado de él y hoy había un rey y había una familia reinando que permitía todo esto. Incluso no solamente lo permitía, eran quienes lo fomentaban. La esposa de este rey Acab era como la líder de ese culto a Baal, ¿verdad? Entonces, así que esos 450 profetas le seguían instrucciones en este caso a la reina, la esposa de Acab. Y esta era Jezabel, que muchos hemos oído hablar de ella y que mucho se predica también en cuanto a un ejemplo a no seguir. Ese sería Jezabel. Y entonces Elías dijo: désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, dice Elías, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y diga conmigo: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y como dijo el pueblo, bien hecho. ¿Sabía usted que
cuando el diluvio, cuando Noé, usted tal vez recuerda la historia del arca y Noé y su familia, sus hijos, las nueras y la esposa de Noé, los que se salvaron fueron muy pocos, solo Noé y su familia. Pero cuando el agua descendió y el arca pudo tocar tierra y todos pudieron salir del arca, y en algún momento también compartí esto sobre que Noé levantó un altar también a Dios, pero una de las cosas que surgió cuando se encendió la ofrenda, en este caso Noé sí le puso fuego a la ofrenda, y cuando empezó a quemarse la ofrenda, el olor fragante, el olor grato subió hasta el Señor, y al sentir el aroma, ese olor grato, el Señor dijo para sí: no volveré a destruir al hombre de esta manera, no volveré a destruir la creación de esta manera. Así es que se comprometió Dios a no destruir la tierra nuevamente con agua, pero nunca lo ha dicho por medio de fuego. Por eso es que la palabra de Dios también nos enseña que dice que será como Sodoma y Gomorra, o sea, fuego, arderá la tierra en fuego. Esto es muy difícil para muchos recibirlo o entenderlo. Eso es imposible, eso no va a suceder. Bien, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, tampoco creyeron que iba a poderse, que el agua iba a cubrir toda la tierra, pero sucedió. Así es que no importa si alguien cree o deja de creer, lo que está escrito, escrito está, y lo que ha de suceder, va a suceder. Así que le estoy diciendo a usted que es el tiempo de prepararse, es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios, es el tiempo de revisar cómo está usted viviendo, es el tiempo de ver por dónde anda caminando, es el tiempo de ponerse a cuentas, es el tiempo de pensar cómo está pensando usted, es el tiempo de analizarse cómo está hablando usted, cómo se expresa, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto estamos hablando en el tiempo de Elías, en el tiempo en que profetizaba Elías y que estaba sucediendo esto en Israel. Un pueblo que debió rendirle culto a Dios y debe rendirle culto a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió, Israel, ¿verdad? Entonces uno ve cómo es posible, diría uno, cómo es posible que un pueblo al cual Dios ha cuidado, el que sacó Dios de esclavitud en Egipto, que tienen una gran historia, que diría yo es un pueblo único en el mundo, una nación que Dios cuidó desde el principio, tomando a Abraham, tomando a Isaac y tomando a Jacob, y luego los 12 patriarcas, cómo cuidó de ellos estando en Egipto y cómo los sacó y los pasó por el Mar Rojo, trayéndolos por el desierto, y por 40 años estuvo con ellos ahí en el desierto, cuidándolos, dándoles de comer, alimentándoles, vistiéndoles, manteniéndoles su ropa. Dice la Biblia que no se gastaron sus ropas, no se gastaron sus zapatos, o sea, ahí se multiplicaron, ahí murieron los ancianos y los niños crecieron, se hicieron jóvenes y luego se hicieron adultos, y una nueva generación que creyó a Dios pudo conquistar la tierra y entrar y tomar la tierra de Israel como heredad, toda la tierra de Canaán en aquel momento, pasando el Jordán, todo, y lo tomaron. Era tierra que Dios les había prometido, pero los que salieron de Egipto no pudieron tomarla porque no creían en Dios, no le creyeron a la palabra, no le creyeron a las promesas, aun cuando habían recibido esto que se había pasado de generación en generación la historia, y luego se olvidaron. Y estando ahí en medio de la prueba, en medio del desierto, decidieron no creerle a Dios, y ahí tuvieron que estar 40 años. No porque Dios quisiera que estuvieran ahí 40 años, sino más bien es porque no tenían ellos la fe, el coraje para conquistar aquello que Dios les había prometido. Parece ser que Dios estaría hablando de alguien hoy, de que Dios le ha hecho promesas, Dios le ha hablado de una y de otra manera, pero parece que no tiene el coraje suficiente para decir: sí, yo voy a tomarlo por mi cuenta porque Dios está conmigo, y Dios conmigo
puedo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Claro que sí, no solo puedo serlo, lo soy. Alguien debería decirlo, lo soy. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Pero a veces a la gente se le olvida. Y usted diría, ahora quizá alguien pueda escuchar, o usted conoce a alguien, de pronto usted conoce a alguien que ha recibido, pero cualquier cantidad de promesas, o sea, muchas promesas, pero luego se ha olvidado de esas promesas. Parece como que ya el que se lo prometió ya dejó de existir, o ya no tiene la fuerza, ya no tiene el poder para hacer realidad esas promesas que Dios le hizo. Y entonces deciden irse por su propio camino, deciden hacer su propia vida, deciden vivir como bien o mejor les parece. Y luego, de seguro, vive el Señor en cuya presencia estoy, que de seguro les va a ir mal. Pero déjeme que le diga esto, no solamente le va a ir mal, sino que le va a ir muy mal. Ayúdeme a decir, muy mal, sí. Porque aquellos que han conocido a Dios y que han conocido sus promesas, que han conocido sus mandamientos y que han obedecido en algún momento y luego se han vuelto, luego se han regresado, ¿sabe qué? No les espera más que solo calamidades, solo calamidades. Y esto no es un asunto de sentencia, ni mucho menos. Yo sé que quien me está escuchando lo sabe. Y ahora, ¿cuál es el punto? No estoy diciendo eso para que te quedes ahí donde estás y que luego recibas, diría yo, no solo tu merecido por haberte desviado, por haber dado la espalda a Dios, sino más bien para que te reivindiques y te vuelvas al Señor, para que vuelvas a Él, para que vuelvas a confiar en Él, para que vuelvas a tener vida en Él, para que vuelvas a tener salud en Él, para que vuelvas a tener salvación en Él. De eso se trata. Pero en aquel momento Elías estaba enfrentándose no solamente a 450 sacerdotes de Baal, o sea, de una imagen, de una estatua, de alguien que no tenía vida, que solamente la gente lo había empoderado, porque eso es lo que sucede. Un ídolo, la gente lo empodera, le da el poder que quiere, le rinde culto y todo lo demás. Y dice el Señor también allá en Jeremías, el profeta Jeremías dice: y alguien se va al campo y corta un pedazo de leña y agarra una parte, dice, y se hace una imagen, y agarra la otra parte y luego la mete al fuego, con una parte de la madera se calienta y la otra hace una imagen para adorarla. Y es una imagen que aunque tenga orejas no puede oír, aunque tenga boca no puede hablar, aunque tenga ojos no puede verle, porque es una imagen. Entonces, escuche esto, así estaba el pueblo de Israel en aquel momento, adorando a algo que no era Dios, a Baal. Pero esto era porque esta Jezabel provocaba al pueblo que hiciera esto, y tenía 450 sacerdotes bajo su mando, bajo su dominio, bajo su autoridad. Pero Elías seguía ahí de pie, seguía ahí representando a Dios. Y esa es otra cosa que tú debes de entender también. Mientras haya alguien que represente en la tierra, que represente a Dios, que obedezca a Dios, que le crea a Dios, entonces las cosas grandes vienen a suceder, las cosas que uno no creía vienen a suceder. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Ya había cerca de 3 años que no llovía, estaba en una sequía plena, pero el rey Acab le echaba culpas a Elías, que era por culpa de Elías que estaban pasando semejante desgracia que no llovía. Y realmente Elías le dijo: ¿sabe qué? Eres tú, tu mujer y toda tu falsedad la que han provocado a Dios. Por eso es que estamos sufriendo ahora. Por eso es que el pueblo de Israel está viviendo lo que hoy está viviendo. Y entonces, después de que Elías diera instrucciones y que todos se pusieran de acuerdo, y dijo, y como dijo en el versículo 24, y luego dice: invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios, ese sea Dios, dice, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey
y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, dijo Elías. Mire qué manera de estarse burlando de ellos. Y hay que despertarle, o sea, ese Dios tal vez duerme y hay que despertarle, dijo Elías. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se hacían heridas con cuchillas, se hacían heridas. Dice, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Escucha bien eso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Escuche esto. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, la relación se había perdido, la relación se había arruinado. El pueblo, cada uno iba por donde bien le parecía, siguiendo otros dioses, y habían abandonado a Jehová, habían abandonado su altar. Por eso el altar estaba arruinado, pero el pueblo estaba viviendo las consecuencias de su desgracia. ¿Por qué? Por haberse dado la espalda, por haber dado la espalda a Jehová, por haber dado la espalda a Dios, por haber seguido dioses falsos. Eso es lo que dice la Escritura, y eso es lo que yo quiero enseñarle. Y tomando Elías 12 piedras, que esto simboliza, no lo dice aquí, pero simboliza las 12 tribus, ¿verdad? Usted donde quiera que encuentre ese número 12 y esas 12 piedras y en el altar, eso simboliza a las 12 tribus. De hecho, escuche lo que sigue diciendo: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Déjeme que termine, que le lea el 18:31 de Primera de Reyes. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. O sea, está recordando. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Y una tercera vez, otra vez hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, Jehová Dios de Isaac, Jehová Dios de Israel, o de Jacob, diría alguien más, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y consumió el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías a un arroyo, al arroyo de Sison, y allí los degolló. O sea, ahí mató a 450 profetas de Baal, a quienes hacían afrenta a Dios y a todo el pueblo. Esta es una grandísima historia, una historia para que ojalá nunca sea olvidada, una historia para contarla entre la familia, una historia para contarla a los hermanos, a los hijos, a los nietos, a los vecinos. La proeza, la maravilla, la gloria de Dios descendió sobre ese altar, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar y consumió la ofrenda, consumió el buey, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua, consumió todo lo que había ahí. Cuando la gloria de Dios desciende, viene y consume todo aquello que se le ha ofrecido a Él. Y era esa una ofrenda a Dios, y también era una demostración de quién era el verdadero Dios en aquel momento. Vea hasta qué punto tuvo que llegar Dios a exponerse a tal manera con el profeta Elías, para que la gente se volviera a Él, para que la gente entendiera, para que la gente conociera, porque se habían olvidado de Dios, se habían olvidado, le habían dado la espalda. ¿Sabe qué? Ese era el gran mal que estaba viviendo Israel. Le recomiendo leer desde el capítulo 17 hasta el 19 y 20 de Primera de Reyes para que tenga todo el contexto de la historia. Pero es una historia grandiosa, una historia maravillosa, en un pueblo que está viviendo en crisis, pero crisis terrible. Parece ser la crisis que hoy estamos viviendo, la crisis que hoy viven las familias. ¿Saben por qué? Porque le han dado la espalda a Dios, no es otra cosa. Déjeme decirle que nadie le da la espalda a Dios y se queda como si nada hubiera pasado, porque los que viven, escuche esto, los que viven haciendo males, le llegará su día de pagarlo todo, pagar las consecuencias y pagar todo el mal que han hecho. No importa cuánto disfruten hoy, no importa cuánto se gocen hoy, pero ¿sabe qué? Va a llegar el día que van a pagar, y con creces, y entonces aunque se arrepientan, no tendrán remedio, su mal no tendrá remedio. Ahora es el día, hoy es el día para ponerse a cuenta con Dios. Y yo no vine aquí para acusarte, para juzgarte, mucho menos. No, pero sí para alertarte, pero sí para provocar a que te vuelvas a Dios si no estás realmente a cuenta con Dios. Para provocar que realmente reacciones y de verdad, si Jesucristo no es tu Señor y si Dios el Padre no es tu Dios, entonces necesitas volverte a Él. Necesitas, como hizo el pueblo de Israel. Claro, qué tremenda situación, diría yo, qué tremendo evento el que estuvo sucediendo, el que sucedió en aquel momento. Y claro, cómo no iban a volverse a Él, cómo no iban a volverse a Él, ¿verdad? Pero yo digo, ¿qué necesitas tú? Hay algunos que necesitan llegar hasta a una enfermedad, postrarse, postrado en una cama donde ya no pueden moverse, donde ya necesitan que alguien los atienda para volverse a Dios. Hay otros que necesitan caer en la ruina económica completamente. A veces cuando están viviendo bien, tienen holgura económica, tienen salud, ni se quieren acordar de Dios. Siempre están pensando en hacer lo malo, siempre están pensando, hay hombres pensando en darle vuelta a la mujer, a la esposa, hay esposas que están pensando darle vuelta al esposo, trabajadores queriendo hacerle daño, robarle al patrón, a quien les ha dado la confianza de darles un trabajo. Y también hay patrones queriendo dañar cada vez más a sus empleados, queriéndoles robar el salario, queriéndoles pagar mucho menos de lo que deberían de pagarle. Entonces, toda esa injusticia, olvídate que eso va a quedar así como si nada. No, todo eso se paga. El pueblo de Israel en aquel momento estaba pagando las consecuencias, estaba viviendo en una miseria, en una crisis, en una situación tan difícil, estaba viviendo Israel,
Todo el pueblo. ¿Por qué? Por rebeldes, exactamente, por rebeldes. Pero bueno, ¿cuál era la raíz de aquel problema? Bueno, un rey malo, ¿sí? Un rey malo, un rey desobediente, un rey que no temía a Dios, que por ende tenía una esposa que era casi como el diablo mismo. Y no estoy bromeando, es que cuando tú ves eso, eso era como el diablo personificado ahí, ¿verdad? Usted no tiene, mire, tiene que leer la escritura y leer la Biblia y darse cuenta lo malvada que era esa mujer. O sea, si alguien piensa y dice, no, hombre, la mía es terrible. Bueno, pero como esa yo creo que ninguna, terrible. De hecho, cuando alguien piensa en una mala mujer, piensa en Jezabel. Y cuando alguien piensa en un mal rey, cuando alguien piensa en un mal gobernante, cuando uno piensa en alguien imprudente, piensa en Acab. Exactamente. Si quieres comparar a alguien malo, un gobernante malo, un rey malo, con Acab. O sea, eso era lo peor. De hecho, en la Biblia se dice, y hizo lo malo como el padre Acab. Eso es, o sea, es referencia de lo malo. Tú podrías decir hoy, no, hombre, pastor, si supiera, hoy por hoy ya hay muchísimo más que le quitan el lugar. Bueno, déjame que yo siga predicándote, porque esas son las cosas que tú sabes o conoces, pero lo que quiero decirte aquí es, ¿sabes? Que es el momento de estar a cuenta con Dios. Es el momento que esa gloria de Dios visite tu casa y que cambien las cosas en tu casa. Es el momento que tú cedas lugar a Dios en tu vida. Por no decirte toda tu vida le pertenece a Dios. Este matrimonio Acab y Jezabel participaban de la brujería. Y diríamos hoy, eso era una bruja, completamente una bruja, Jezabel. Malvada, como solo ella. Imagínese usted, hizo que el pueblo se desviara, hizo que el pueblo quitara la mirada hacia Dios y adoración a Dios y que se desviara a cosas vanas. O sea, ¿qué te va a dar a ti el que adores una imagen? No te va a dar nada. Tu adoración debe ser directamente a Dios el Padre, Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Nada más, solamente a ellos. Y por eso hoy es que el mundo está de cabeza. Uno diría, no de cabeza, mire, no sabe ni cómo está. El asunto es que está en un estado de locura. El mundo está sufriendo simplemente porque le ha dado la espalda a Dios y era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ahora, yo lo que quisiera es traer respuesta. Y uno es, ¿quieres que el favor de Dios descienda sobre tu casa? Esto es una pregunta. ¿Quieres que el favor de Dios descienda sobre tu casa? Entonces, saca tiempo solo o con tu familia en tu casa, o sola o con tu familia en tu casa, para estudiar la Biblia, para escudriñar las Escrituras. He estado compartiendo algunos elementos importantes cuando tenemos un devocional. Recuerda, necesitas una Biblia, ¿sí? Necesitas leer una porción bíblica como ahora hemos leído varios versículos, ¿verdad? Hemos leído exactamente desde prácticamente 20 versículos. Ahora, tú puedes ver y en un devocional preguntarte, ¿hay algún pecado aquí al cual yo debo reconocer, renunciar y arrepentirme? ¿Y cuál es ese pecado? Sí, la idolatría, exactamente. La idolatría, porque Dios estaba contra esos profetas de Baal. Baal era una imagen, era un ídolo que ellos adoraban. Entonces, si alguien hace tal cosa, necesita renunciar a eso, necesita reconocerlo, renunciar, arrepentirse y luego volverse totalmente a Dios. Entonces uno encuentra ahí que hay un pecado al cual arrepentirse. Probablemente no sea tu caso,
Probablemente ya sea algo que ya tú venciste en el pasado. ¿Ok? Y luego tú preguntas, ¿hay algún mandamiento para obedecer ahí? Y tú recuerdas la historia y comienzas a pensar en la historia. ¿Hay algún mandamiento para obedecer? Sí, sí, claro. Nunca le dé la espalda a Dios. Nunca desvíes tu adoración a Dios. Sirve a Dios en todo tiempo, en todo momento, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿No es acaso ese el primer mandamiento? Sí, ellos lo habían olvidado. Tú no lo olvides. Y si lo has olvidado, entonces toma en cuenta ahora este consejo. Vuélvete a Dios, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu anhelo, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Claro que está ahí, diría uno, está ahí implícito, explícito. No, ahí está. Ellos se habían desviado de la adoración, habían abandonado a Dios. El primer mandamiento lo tenían echado afuera. Entonces ahí hay un mandamiento para que tú lo obedezcas. Y luego dirías, hay una promesa la cual yo puedo reclamar. Sí, la promesa, una promesa así rápidamente es que Él dice, y te lo leo ahí en lo último, al final de, déjame ver, en el 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú, y escuche, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí en el 37. Ok. Sí, Señor, si tu corazón se ha alejado de Dios, si tu corazón está divagando en otro lugar, en otras cosas, entonces puedes pedirle, Dios, yo quiero que haz que mi corazón, yo quiero que mi corazón se vuelva a ti, haz que mi corazón se vuelva a ti. De mi parte, yo pongo todo lo mío, hago todo mi esfuerzo, yo quiero volverme a ti. Y te digo, ¿sabes qué? Después de escucharme hoy, ¿sabes? No tienes excusas. El Señor puede venir en cualquier momento, levantar su iglesia y tú te vas a quedar si no has hecho que tu corazón se haya vuelto a Dios. Si tu corazón pertenece a Dios, todo pertenece a Dios. Si tu corazón pertenece a Dios, tu alma, tu espíritu, todo tu ser pertenece a Dios. Pero si tu corazón no pertenece a Dios, nada de lo demás, aunque tú digas que pertenece a Dios, nada pertenece. Así es que ten en cuenta eso. Por eso es que Dios pide el primer lugar en todo. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú también seas el primer lugar para Él. Eso es sencillo, pero la gente quiere estar en primer lugar para Dios, pero ellos quieren tener a Dios hasta el último lugar. Así es que leen la Biblia, si acaso les sobra tiempo, oran, si acaso es que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Se congregan cuando ya no hay ningún otro lugar a donde ir, cuando ya no hay familia que recibir, cuando ya no hay familia que visitar, entonces si hay tiempo nos congregamos. Y ese es un problema serio. Lo que todo apunta es a que le han dado la espalda al Señor. Pero bueno, estamos viendo la gloria de Dios en Iglesia Renacer. Bendito sea su nombre. Estamos viendo la gloria de Dios sobre la familia, cómo la gracia, el favor de Dios está descendiendo y cómo el Señor está uniendo a la familia, está congregando a la familia, está cuidando de las familias de Iglesia Renacer. En medio de todo, con las situaciones adversas que estamos viviendo, Dios es Dios en los cielos, pero sobre todo hemos declarado que nuestro Dios, quiero que tú digas en tu casa, ahí donde te encuentras, ¿sabes qué, Pastor Juan? También ese es el mismo Dios, es mi Dios. El Dios de Elías es mi Dios también. El Dios que recibió de nuevo Israel, ese es mi Dios. El Dios que hizo que se volviera el corazón de Israel hacia Él, ese es nuestro Dios. Y quiero decirte que si esto es así, no tienes nada de qué preocuparte. Eso quiere decir que tienes diríamos, estás caminando por el camino correcto. Estás viviendo de la forma correcta. Pero si no fuera así, a ti quiero hablarte. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Porque no es cierto que no pasa nada si no te vuelves a Él. Están pasando cosas. Y si tú te vuelves a Él, también van a pasar cosas. Pero van a pasar cosas de bien para ti, para tu casa, para tu familia. Mira, ¿qué más da, diría alguien? ¿Acaso ya no has probado de todo? ¿Ya no has vivido de todas las formas que has querido? Pues puedes volverte a Él. Ahora bien,
déjame que vaya terminando de esta manera. En Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya. Ojo, debe de existir por lo menos una sola persona dispuesta a la obediencia y fidelidad a Dios para consagrarse y guiar a los demás. Si en tu familia nadie quiere nada con Dios, pues entonces levántate tú y sé esa persona que se levanta para ser vallado. Quizás tú seas uno de ellos. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas nuevas, que Dios renueve tu motivación cada día, que te llene su Santo Espíritu, que te llene de gracia y favor para con la familia, para que un día ellos también vengan a los pies de Cristo. Un día también ellos puedan aceptar a Cristo. Ahora déjame terminar. Elías sin lugar a duda era no solo un siervo de Dios, sino un amigo de Dios, al cual podía confiar. Porque tú sabes lo que es enfrentarse a un rey, no cualquier rey, sino un rey malo, muy malo, con una esposa como asesora, re mala, bruja, recontra mala. Bueno, eso no es otra cosa. Si te contara una historia, tú dirías que por qué dice eso el pastor de esas cosas, pero si te contara una historia que uno de esos días Acab se puso ahí muy triste, quería llorar y se acostó sin comer y todo, solo porque le pidió a Nabot que le vendiera su viña, que le vendiera su terreno para hacerse una viña a él, el rey. ¿Y sabes qué? Nabot le dijo: no te la voy a vender, es mi herencia. Y entonces por eso se puso triste y se acostó hasta sin comer. Llegó Jezabel y dice: ay, ¿qué le pasa a mi señor que está todo triste, no? Dijo: mira que Nabot no me quiere vender la viña. Le dije que le daba una viña mejor si quería o en otro lugar, pero no quiere venderme la viña de él, no quiere cedérmela. Y ella dijo: no te preocupes, yo eso lo resuelvo, yo sé cómo resolverlo, porque la gente mala sabe cómo resolver las cosas de una manera que realmente no es lo común, no es lo correcto, no es lo justo. Pero ella dijo: bueno, llamó a los ancianos del pueblo, a la ciudad, y dijo: ¿saben qué? Tomen a 2 vagabundos malvados por ahí. O sea, ya ella los conocía ese tipo de gente. Y dijo: ¿sabe qué? Convoquen un ayuno y luego acusen a Nabot y digan: él ha hablado contra el rey y contra Dios. Imagínese usted. Así que luego lo sacan y lo matan a pedrado. ¿Y qué hicieron? Así lo hicieron. Convocaron un ayuno, trajeron a 2 testigos, hablaron en contra de Nabot y dijeron que había hablado mal contra el rey y contra Dios. Y entonces lo sacaron, lo apedrearon, lo mataron. Y luego dijo Jezabel: ¿sabes qué, señor rey? Ya puedes ir a tomar la herencia, porque el que era dueño de ahí ya no existe. Así resolvía las cosas Jezabel. ¿No te parece que es como que está hablando de los tiempos de hoy? Hay mucha gente resolviendo de esa manera también hoy las situaciones, y eso no es justo, y eso también tiene una paga delante de Dios. O sea, que llegará el momento en que Dios le juzgará. ¿Sabes cómo murió Jezabel? Porque para que no se te vaya a escapar la información. Murió, alguien la tiró de un segundo o tercer piso, cayó y se le deshizo la cabeza ahí. Se le salieron las entrañas. Y cuando la quisieron venir para enterrarla, la quisieron venir a recoger, ya no había más que la palma de las manos y creo que la cabeza, pero todas se la habían comido los perros. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo: a esa mujer malvada no va a recibir sepultura como una persona decente. No va a recibir sepultura como una persona decente. Se la van a comer los perros. Eso dijo el Señor: se la comerán los perros. ¿Y sabe qué? Lo que Dios dice lo cumple, lo que promete lo cumple. Por eso te digo, si Dios te ha prometido algo a ti, oye, no te olvides, Dios está vivo. Dios tiene todavía escucha esto, tiene el control, tiene la autoridad, tiene el poder para cumplir sus promesas sobre ti y sobre cualquier persona. Pero quizás no has sabido esperar. Bueno,
si todavía tienes oportunidad, vuélvete al Señor. Si ya no tienes oportunidad y tú crees que ya tu vida ya se echó a perder, bueno, eso es lo que tú crees, porque la Biblia a mí me enseña que mientras hay vida hay esperanza y puedes volverte. Aquel pueblo estaba perdidísimo, no solo perdido, ayúdame a decir, perdidísimo estaba el pueblo de Israel. Pero Dios tuvo misericordia y dijo, bueno, quizás es necesario un sacrificio, 450 serán el sacrificio. No solo serán 2 bueyes, serán 2 bueyes más 450 profetas falsos que engañaron al pueblo por mucho tiempo. Porque eso es lo que hacen los profetas falsos, engañar al pueblo, decir mentiras en nombre de alguien que nadie les ha dicho nada. Eso es un profeta falso. Pero usted que ha aprendido a obedecer y a entender las Escrituras, sabe también cuándo un profeta es falso y cuándo no lo es. Así que sabe que hoy Dios le ha hablado al corazón, Dios te ha hablado a través de esta historia. Yo espero que sea así. ¿Por qué? Porque tú necesitas ponerle ahora a tu altar leña, piedra, fuego, ponerle lo que tenga que ponerle. Eso significa, saque el tiempo, estudie la Biblia, escudriñe las Escrituras, ore constantemente, pida al Señor lo que usted quiera. No solo diga, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Dios bendíceme ¿cómo? Dios bendíceme ¿con qué? Dígale cómo usted quiere que Dios lo bendiga. Primero, que bendiga a su familia con salvación para todos salvación. Sí, vida eterna para todos, porque de nada vale si su familia es adinerada, si tiene muchos bienes, si saben mucho, si realmente de nada vale si su familia es de la más inteligente del pueblo, de la más, diría yo, sí inteligente, porque de sabiduría hablamos otro día, porque hay gente que es inteligente pero que no es sabia. Y otro día le voy a poner, porque yo le digo una cosa, por ejemplo, hay doctores que son inteligentes, ya no me voy a ir sin darle un ejemplo. Hay doctores que son, o sea, los doctores son, diríamos que que son inteligentes, han aprendido ciencia, sí, pero muchos de ellos no son sabios. ¿Por qué? Muy fácil, porque usted puede ver a doctores recetando, diciendo, no fume, fumar es dañino para la salud, pero los ve a ellos fumando. Le dice, no tome alcohol, no tome licor, no tome ron, pero los ve a ellos tomando. Entonces usted dice, ¿a dónde está la sabiduría? Pueden tener inteligencia, cierta inteligencia. Entonces, su familia puede ser de la más inteligente del pueblo, la más inteligente, pero quizás no sabia. Y sobre todo, lo más importante de eso no es que tan inteligentes son, sino que sean salvos, porque al final todo se va a quedar, todo se queda. Pero tú mereces el cielo, tú mereces por Cristo la vida eterna, tú mereces por Cristo vivir mejor, tú mereces por Cristo estar en la vida eterna, exactamente, no en la muerte eterna, no en el infierno, sino en el cielo. Tú mereces, y tu familia merece lo bueno. Tu familia merece tener la protección de Dios. ¿Sabe? Hay gente que cree que tiene la protección de Dios, pero no la tiene. Por más que crean, no la tienen. Aunque digan, sí, yo la tengo. Y esto ya tendría que ponerte otro ejemplo. Pero vaya, es que cada cosa a veces que uno, hay que poner un ejemplo, porque hay gente que se la cree. Es que, te pongo un pequeño ejemplo. Hay una empresa de seguridad. Tu vecino ha contratado los servicios de seguridad. Así es que si se le metieran a robar, puede llamar y decir a la empresa de seguridad, mire, yo tengo aquí, yo tengo un contrato de seguridad con ustedes y bueno, necesito que me respondan porque se me han metido a robar. Y ellos dicen, sí, tenemos las imágenes, tenemos el momento que entró la persona, sabemos que se llevó y casi que ya lo tenemos detrás, casi sabemos dónde están esas cosas. Así que tranquilo, vamos a resolverlo y lo demás le cubrimos con garantía. El vecino se le meten a robar, no tiene ningún contrato con la empresa de seguridad y entonces se le mete a robar y ahora quiere llamar a una empresa de seguridad cuando no estaba cubierto por ningún seguro. Así vive la gente hoy, pensando, no, hombre, que Dios está con nosotros, que Dios tiene que atenderte a ti como por una obligación, pero tú no tienes que hacer nada. Eso es erróneo, eso es equivocado. Así que yo te digo, ¿sabes qué? Mejor haz cuentas con Dios. Mejor ponte a cuentas con Dios, habla con Él, llega a acuerdos con Él y así se puede vivir más seguro, así se puede vivir más tranquilo. Aún no importa que vengan las enfermedades, que vengan los problemas económicos, que vengan las situaciones familiares, tú vas a estar bien, vas a estar equilibrado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es suficiente para fortalecerte, para mantenerte, para cuidarte, para que puedas estar en medio de la turbulencia, como dicen,
bien anclado, y no te mueves para ningún lado ni para el otro. Ahí estás firme. Así que cuando haya pasado la tempestad, tú seguirás tu vida como si nada hubiera pasado. Y es lo que está sucediendo para muchos cristianos. Déjame bendecirte en el nombre de Jesucristo. Espero que hayas entendido el punto. Haz que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y haz que la gloria de Dios descienda sobre tu casa. Quiero terminarte con esta historia. ¿Sabes? El fuego de Dios no es algo a lo que uno debe temerle. El fuego de Dios purifica, santifica. Y déjame que termine con esta historia. Cuando tú dices que descienda la gloria de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, y que manifieste su gracia al Señor, o sea, puedo asegurarte que tú vas a estar bien y tu familia va a estar bien. Hay una historia en el libro de Daniel de tres hombres, te digo con los nombres más conocidos de ellos, que era Mesach, Sadrat y Abednego. Mesach, Sadrat y Abednego. Así los nombró el rey de Babilonia. Y estos tres no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Ninguno de ellos. Todos los demás se doblaron, adoraron la estatua de Nabucodonosor. Ellos, no, para nada. Entonces el rey los sentenció que si no adoraban la estatua, entonces él los echaría en un horno caliente que con solo echarlos ahí quedaban muertos. Y ellos dijeron: Señor rey, nosotros tenemos un Dios, el Dios de Israel es nuestro Dios, a Él servimos, a Él adoramos, no adoraremos tu estatua. Si Él quiere librarnos, nuestro Dios nos quiere librar, muy bien, y si no nos quiere librar, no importa, nosotros no vamos a adorar tu estatua porque nosotros sabemos quién es Dios y quién no es Dios. El rey se enojó tanto, se enfureció tanto, porque la estatua era de la imagen de él. Diríamos un rey endemoniado, otro rey endemoniado. Y entonces mandó a calentar 7 veces más el horno. O sea, dice, si le echaban 5 cargas de leña, 5 por 7, 35 creo, si no usted haga la suma, métanle más leña al asunto, métanle leña. Y lo calentaron tanto que cuando agarraron a los jóvenes, porque por cierto no adoraron la imagen, entonces los ataron, los amarraron bien, y los verdugos que fueron a empujar a los 3 jóvenes hebreos al horno, ¿sabes qué sucedió? Se murieron porque se quemaron ellos. Aquí hay una gran lección que te quiero dejar. Lo que sucedió con ellos fue que los echaron adentro. Los verdugos, los que los impulsaron, los que los metieron, los empujaron adentro, ahí se murieron. El calor era tan fuerte que se quemaron. Pero de pronto el rey observa: ¿qué es lo que veo ahí? ¿Qué es lo que veo ahí en el horno? Y llama a los demás: ¿qué están viendo ustedes? Y dice el rey: ¿no fue que echamos a 3 ahí adentro, amarrados? Sí. Pero veo caminando a 4. Dice el rey: veo caminando a 4. Y el número 4 es como el Hijo de los dioses santos. Esa fue la expresión del rey. Esa era la forma de él entender o conocer. ¿Sabes qué? Porque en medio de la prueba, Dios nunca te deja solo. Nunca. Esa es la ventaja de tener a Dios de nuestra parte. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del abandono, Dios nunca te deja solo. La gente le da la espalda a Dios, de lo que ya hemos hablado antes, pero Dios en medio de la prueba nunca te va a dejar solo. Esto es lo que quiero que entiendas. Se murieron los verdugos, se quemaron
no sé, los mecates, las sogas, con lo que las cuerdas, con lo que tenían amarrado, con lo que amarraron a estos jóvenes, se quemaron. Pero sus ropas no se quemaron. Cuando se acercó el rey le dijo: salga, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan por favor. Ellos salieron y todos se acercaron a ellos y dice que olieron sus ropas, aún sus cabellos, ni siquiera olor a fuego tenía. Porque la gloria de Dios es un fuego diferente al que tú conoces. La gloria de Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta en fuego, es un fuego diferente. Quema lo inmundo, escucha esto, quema lo inmundo, quema lo profano, quema y elimina lo impío, pero lo santo lo purifica más. Y esto tiene que dejarte algo a ti, tiene que decirte algo. Lo santo lo purifica más. Por eso no tengas temor a decir que la gloria de Dios descienda sobre mi vida y mi casa, que el fuego santo de Dios descienda sobre mi casa y purifique mi vida, purifique mi alma, mi espíritu, purifique todo mi ser, purifique todo lo que tengo, purifique mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, que Dios purifique todos mis bienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien debería decir amén, alguien debería decir amén. Esta es la lección que te he querido dejar hoy, y que creo que de parte de Dios, y espero que Dios siga hablando a tu corazón de manera muy finita que le puedas entender, porque Dios habla de manera que nosotros podemos entenderle. Así que déjame que termine con una oración a favor de tu vida, a favor de los tuyos, los que tienen hijos, a favor de sus hijos, los que tienen esposo o esposa, a favor de su cónyuge, los que tienen hermanos o hermanas, padres, a favor de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, oramos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que renueve las fuerzas de aquellos que se han debilitado. Señor, aquí desde Iglesia Renacer le bendecimos. Señor, desde Iglesia Renacer te pido que bendiga sus hogares, bendice sus vidas, bendice sus familias, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los primos, a los tíos, sobrinos. Señor, todos sus parientes, Padre, bendícelos en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien enfermo, declaro sanidad sobre ti ahora en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Recibe sanidad. Ahora, problemas del sistema respiratorio, en el nombre de Jesucristo, ahora recibe sanidad. Cancelamos, anulamos toda enfermedad, ahora mismo, pero ordenamos los pulmones restaurarse ahora, en el nombre de Jesús, todo el sistema respiratorio, sistema digestivo, en el nombre de Jesús, sistema óseo, en el nombre de Jesús, sistema circulatorio ahora en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo, sea restaurado para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Señor, bendigo a los que me han escuchado, a los que se han quedado hasta este momento, pido tu bendición para ellos, Señor. Y si hay alguien, Dios, que ha estado pasando una necesidad económica, Señor, pido que le proveas conforme a tus riquezas en gloria. Hay alguien que no tiene trabajo, Señor, en el nombre de Jesucristo, provee un trabajo, Dios, para él o para ella, Señor, conforme a sus capacidades, mi Dios, y que sea bien remunerado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, también te pido que les pongas un espíritu de santidad, de obediencia, de amor y dominio propio, Señor, a todos los que me están escuchando hoy, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Trae tu paz, Señor, sobre este hogar, en el nombre de Jesús. Trae tu paz, Señor, sobre este hogar, en el nombre de Jesús. Trae tu paz sobre este lugar de trabajo también, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu paz sobre tu iglesia santa, Dios, que está en todas partes, Dios mío, hoy en sus hogares, Señor, en sus lugares de trabajo probablemente, en el nombre de Jesucristo. Los encomiendo en tus manos y declaro, Señor, tu cuidado y tu protección sobre cada uno de ellos, como sobre mi vida y sobre mi familia, mi casa y esta tu iglesia Renacer, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ha sido un inmenso placer
quiero pedirte que compartas con otros esta predicación, que puedas bendecir a otros. De esa manera estaremos predicando juntos. De esa manera seguiremos ayudando a otros a encontrar el camino. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal, pues puedes hacerlo también. Y entonces, de esa manera, siempre te estará llegando el aviso cuando estamos, estamos pues trayendo una predicación nueva, un mensaje nuevo allí para cada uno de ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo. Un gran abrazo. Será hasta la próxima.